En la sala de cine. Guillermo. Al menos mi otro yo me encargo este universo, pero bueno, al menos me dejo un 2% de poder y lo suficiente para que muestre a los nuevos de que es verdad, aunque sea un clon, pero les avisaré, así les aviso de la forma más tranquila a los personajes de un show más. Una alarma después. Todos los personajes de un show más parecían que habían dormido mucho tiempo, pero eso no sabían que eso fue verdad. Mordecai. Oye Mapache, ¿no crees que dormimos un montón? Rigby. No sé si eso fue verdad, sentí que fue un sueño normal. Mordecai. Pero el vigilante nos pide que vayamos a desayunar para que vayamos a ver otro evento del futuro. Pero me pregunto ahora qué será. Un desayuno después. En la sala de cine. Guillermo. Bueno, vamos a reaccionar a un evento llamado el evento de tiempo nardo, pero aquí hay una historia de venganza de una persona del pasado de Mordecai y Rigby llamado Roth, y este es un profesor de voleibol, pero en el futuro usará esa cosa, o sea el tiempo nardo, pero antes. Así de un portal salen un tipo lleno de relojes. Este era el padre tiempo, otro mapache parecido a Rigby pero grande. Este eran Don, los padres de Rigby, los padres de Mordecai, los bebés gigantes, la muerte, Tecmo, Thomas, Starla, el señor Smith, el tío Steve, el señor Maillard, director de Annie. Nada más voy a traer a estos, porque en la serie de un show más son un chingo de personajes. Pero al llegar vieron a todos preguntándose qué pasó. Pero Guillermo les explica lo sucedido sobre la salida 9B. Pero también les explico sobre el evento del tiempo nardo, pero solo les explico que es sobre una venganza del profesor Roth, pero el director de Anne se pone serio porque recuerda que ando a prisión al profesor Roth por usar plutonio y que Mordecai y Rigby habiendo explotar el laboratorio de ciencias. Guillermo. Sin más relleno, ojos en la pantalla. En la pantalla. Vamos todos a atacar y salvar todo el universo, que ese imbécil de Roth solo quiere destruir el tiempo. Por una venganza un tanto descabellado, en obsesión de su pasado tiene su mente dañada. Todo sale mal, han caído varios Rangers. La solución ir al pasado, evitar que esto pase. Va a ser extremadamente complicado, porque Mordecai y Rigby en el futuro los dos se han disparado. En estado crítico, Rigby ha llegado al parque. Ese tiempo no era su destino, no era su parada. Sin fuerzas cuenta todo, pues se avecina su muerte y se de esa misión a él, a su versión pasada. Se preparan mentalmente pues parece algo increíble. Con pruebas convincentes la verdad suena terrible. No pueden desperdiciar ni un solo momento. Son los únicos que pueden salvar la línea del tiempo. Afuera de la pantalla. Todos verían una clase de batalla en el espacio, mostrando un título raro en el video llamado Un Show, más la película preguntándose por ese título. Margarita. Pregunta. Guillermo. Sí, Margarita. Margarita. Porque el título del video decía Un Show más la película. Guillermo. Bueno, primero Un Show más es el nombre de su mundo, y en cuanto por qué dice la película, pues es un evento de larga duración, eso es lo que puedo decir sobre el título. Pero más adelante verían a los empleados del parque, estaban peleando con armas extrañas, más armas láser, pero escuchan que están peleando por el universo, pero más adelante Mordecai y Rigby verían a un Mordecai con cara de malo, pero de un portal rojo sale el profesor Roth, quiere destruir el tiempo, pero todo por una venganza descabellada, pero se preguntan qué clase de venganza. Pero Rigby estaba recordando algo que puede ser la venganza, pero escuchan que Roth por una obsesión del pasado su mente está dañada. Pero todos se quedan en shock de que los Rangers los empleados del parque habían muerto, pero solo quedaron Rigby y Benson. Pero ven una escena después que Benson había muerto, pero antes le había encargado a Rigby que solucione lo que pasó, pero mucho antes escucharon que Mordecai y Rigby crearon el tiempo nardo, pero eso fue antes de la muerte de Benson.
Pero los padres de Mordecai y Rigby, Don y el tío Steve se choquearon, de que estos dos se habían disparado. Pero los más afectados fueron Mordecai y Rigby porque estos se dieron cuenta que ya no eran amigos, pero al escuchar las palabras del Mordecai del futuro lo había choqueado al Mordecai del presente, ya que su amistad se había roto. Pero no saben qué pasó con Rigby del futuro porque estaba herido llegando al parque del presente, pero les explico lo sucedido en el presente antes de la llegada del Rigby del futuro. Pasó unos momentos que Benson se enjara, que llegaron tarde pero estos iban a punto de ser despedido pero estos se habían salvado porque le dieron Mordecai y Rigby un burrito y uno de los mejores, pero después de esto los mando a trabajar, pero con supervisión de Benson que trabajen, pero después de una charla de Mordecai y Rigby sobre el futuro, pero pasa una llegada de un meteorito, pero al chocar y que se quite el fuego, era el vehículo donde Rigby estaba, eso significaba que era una máquina del tiempo, así pasando la llegada de Rigby del futuro, pero resultó que al llegar no era su destino sino terminó llegando a la línea de tiempo del Rigby del presente, pero Don y la madre de Rigby comenzaron a llorar porque su hijo había muerto pero encargándole a Rigby que diga la verdad, pero Mordecai se pregunta por qué Rigby debe decir la verdad. Mordecai: oye Guillermo, ¿por qué Rigby debe decir la verdad? ¿A qué se refiere? Guillermo: bueno, eso lo verán después, pero ven que los empleados del parque viajaran al pasado para evitar la creación del tiempo nardo, pero hay algo a fondo esa misión. En la pantalla. Los héroes del lugar, todo el mundo salvará, la verdad se asomará para poder terminar. Todo se repitió, una amistad se rompió, todo esto acabó solo por poder decir. Han ido 6 años atrás al origen del problema y se ha mezclado exitosamente en ese sistema. Ya van por el prototipo del llamado tiempo nado, pero como siempre los problemas van de la mano. Buscan a sus dios pasados para obtener acceso al salón de ciencias para así hacer trizas ese objeto que destruirá el futuro borrándolo por completo hasta no dejar nada de él en el universo. De regreso en la nave se han dado cuenta de algo, los portales siguen apareciendo en todos lados, lo que hace referencia a una misión incompletada. Tienen que devolverse a terminar lo que faltaba. Ross y Mordecai los esperan en la entrada, así se aseguran de no interferir con nada. Al igual que se da a conocer el secreto de Rigby, una traición a Mordecai, sus excusas ya no sirven. Son los héroes del lugar, todo el mundo salvará, la verdad se asomará para poder terminar. Todo se repitió, una amistad se rompió, todo esto acabó solo por poder decir. Todos se van a combatir a la lucha intergaláctica, un objetivo, una misión, ya tienen una táctica. Atacar fuego con fuego pues conocen la reacción, el plutonio es la respuesta al igual que en su creación. Rigby está de vuelta tras hablar con Padre Tiempo, le ha dado la respuesta a esto, un simple lo siento, el que tuvo que haber dicho ya hace mucho tiempo, hace evitar perder a su amigo y este sufrimiento. Por fin han llevado el plutonio al corazón del tiempo nado, pero no es tan fácil porque ahí está Ross iniciando un último combate por la destrucción, y si no ganan será su final, será su perdición. Todo parece terminar, Ross ha caído muerto, pues es lo que pensaban, más no estaban en lo cierto. Le cortan la cabeza y muere por la eternidad, es literal, la reacción ha igualado a un Big Bang. Son los héroes del lugar, todo el mundo salvará, la verdad se asomará para poder terminar. Todo se repitió, una amistad se rompió, todo esto acabó solo por poder decir. Afuera de la pantalla. Nota: no vieron el estribillo porque tenía muchos spoilers de lo que verán. Fin de nota. Madre de Mordecai. Así que viajaron al pasado 6 años atrás. Guillermo.
Sí fueron primero a la escuela de Mordecai y Rigby, pero la tontería de Benson y Papaleta usaron chaquetas del equipo de voleibol, que estos fallaron un torneo y son la burla de la escuela, eso creo, pero antes de la llegada de Mordecai y Rigby del presente, el directo Dean envió a Rigby con el profesor Roth para que haga un trabajo para que apruebe para poder ir a la universidad junto a Mordecai, así Roth le asigna el trabajo de crear una máquina del tiempo con el plutonio que tenía ese profesor, pero después estos dos se decidieron crear la máquina del tiempo, pero a fondo tenía Roth un objetivo a fondo, que era viajar en el tiempo para evitar la derrota de su equipo de voleibol, pero antes de eso uno de los miembros del equipo le mostró a Rigby del pasado la derrota de su equipo, pero en el video se mostraba a Rigby toca el saxofón, pero muy desafinado, así perdiendo el torneo, pero estaba Roth muy enojado por esa derrota, así, pasando después lo ya visto, así, llegando después Mordecai y Rigby del presente junto a Benson de ciencias para evitar la creación de la máquina del tiempo, de la creación del tiemponado, pero estos se topan con Pavlovsky, o como se llame ese extra, con sus amigos, pero Mordecai y Rigby huyen dejando a Benson y Papaleta para que golpeen esos extras a Benson y a Papaleta por pensar que son de otra escuela llamada Riverdale, usándolos como pelotas de voleibol. Eso último enojaría a Benson. Skips. Pero se ve que Mordecai y Rigby se fueron a buscar a sus hijos pasados. Viendo que fueron a una pizzería llamada Paparellis, todos ven que Mordecai y Rigby del presente se encuentran con sus versiones pasadas, diciéndoles que deben crear un volcán como proyecto de ciencias, pero con eso lograron. Mordecai y Rigby del presente ya habían entrado al laboratorio de ciencias, con la misión supuestamente completa de destruir la máquina del tiempo y evitar la existencia del tiemponado. Pero Guillermo les cuenta que la máquina del tiempo, donde llegaron los empleados del parque el musculoso del pasado, quiso mandar la máquina barra vehículo al pozo de los autos, pero lograron evitar la destrucción de la máquina, pero volviendo al presente del pasado, llegando Mordecai, Rigby, Benson y Papaleta, llegando donde estaban Musculoso, Skips y Fantasmin, celebrando la destrucción de la máquina del tiempo y evitando la creación del tiemponado. Pero resultó que aún no terminó, porque aparecieron unos portales, así Rigby se dirigía a su hogar, pero en un punto de vista del Rigby del pasado, había llegado a su casa, pero ve que le llegó la respuesta de su universidad soñada, pero resultó que Rigby no fue aceptado a la universidad, así se fue llorando a su habitación con los pensamientos que no puede ir a la universidad con Mordecai. Así sorprendiendo al Mordecai de la sala de cine de que Rigby no entró, pero este se preguntó si él fue rechazado porque Mordecai no entró, pero eso se respondería después, pero este escucha las palabras del Rigby del pasado, ¿qué pasaría si no podría entrar en la escuela? Así, dirigiéndose a la casa de Mordecai con una máquina de escribir, pero Mordecai ve que Rigby escribe una carta de rechazo para Mordecai, pero este pide disculpas, pero Mordecai se sorprende y ve a Rigby con una mirada seria al mapache, así, pasando la escena que Mordecai llega a su casa, pero lee la carta creada por Rigby, que no logró ir a la universidad, pero el Mordecai de la sala recuerda ese momento, al leer la carta del supuesto rechazo, pero Mordecai da la idea de crear la máquina del tiempo para que Mordecai y Rigby viajen al pasado, para evitar eso, dirigiéndose a la escuela para terminar la máquina, pero Rigby llega tarde, ya que el Rigby del pasado diga la verdad, pero este se topa con el Roth del futuro, dando una charla de que dejara otra máquina del tiempo para que los máquina, pero Roth tenía los papeles del rechazo de la universidad de Rigby, pero el Rigby del presente se los quita, así con una sonrisa, se retira dejando la otra máquina para luego avisar a sus amigos de la segunda máquina, así llegando a la escuela de sus hijos pasados del mapache y el Mordo. Pero en pleno camino ven que se topan con el Mordecai y Rigby del futuro para evitar la creación de la máquina y el tiemponado. Así comenzando la batalla entre estos dos equipos, pero el equipo del Paque pierden la batalla, así pasando un punto de vista de Mordecai y Rigby del pasado de la creación de la máquina del tiempo, poniendo el plutonio y un reloj creando la máquina, pero esta explota creando el tiemponado.
Así los planes de Roth fueron un éxito, pero los Mordecai y Rigby del pasado y presente se encuentran diciendo que están haciendo aquí, pero Benson le dice la verdad de su misión, de evitar la creación del tiempo nado. Así Roth amenaza a Rigby de que lea la carta que tiene Rigby en sus manos porque Roth amenazó a Rigby en matar a Mordecai con una bomba en forma de pelota. Ya a la confesión de Rigby con la carta de rechazo, Mordecai se sintió traicionado, no solo el de la pantalla, sino también de la sala, pero después de eso Roth lanzó la bomba a Mordecai, pero el Mordecai del futuro se puso en medio, así impactando a este último, sacrificándose por su yo del presente, pero Rigby entre lágrimas se va del lugar junto a la máquina del tiempo para ir al sol para hacer la automorición, pero volviendo con Mordecai y los demás, Mordecai estaba cargando a su yo del futuro al borde de la muerte. Este se arrepintió de dispararle a Rigby del futuro, pero todos se quedaron cara de póker por los beneficios de trabajar con Roth, pero este cambió porque pero llegar Mordecai y Rigby del pasado, viendo como el Mordecai del futuro había muerto dejándole a Mordecai del presente el futuro del universo en sus manos. Así los empleados del parque siguieron a Rigby pero muy tarde porque se había ido, pero Mordecai llegó con otra máquina del tiempo, pero reciben un llamado de Gin, el rival de Benson del parque rival del futuro, que el tiempo nado había eliminado, no el siglo 22, no recuerdo si fue ese siglo o no, se me olvidó, aunque vi la película ayer XD. Pero ahora sí todos vieron el estribillo, pero al escuchar la letra los dejo pensando principalmente a Mordecai, pero ven que los empleados del parque se unieron a los Rangers del parque para salvar el universo, pero se preguntan qué pasó con Rigby. Pero el Padre Tiempo ve que tuvo una charla con Rigby sobre lo que está pasando. Así Rigby confesó hizo mucho por mantener su amistad con Mordecai, pero este en la sala de cine lo dejó reflexionar de lo que dijo su yo de la pantalla. Este iba a gritarle al Rigby de la sala, pero debió tener sus motivos, pero Rigby tenía problemas de qué decirle a Mordecai antes que sea tarde, ya que estos estaban peleando contra Roth y su ejército. Pero el Padre Tiempo de la sala ve que estaba muy débil su yo de la pantalla por el tema del tiempo nado, pero este le dijo que debe decirle lo siento para que se disculpe de lo que hizo. Pero se quedaron cara de póker y un palm face de lo que dijo el Padre Tiempo sobre su chiste de que le debe mucho dinero por recargar el tanque de gasolina de la máquina barra vehículo del tiempo. Así Rigby con la determinación se fue a la batalla para pedir una disculpa a Mordecai, pero ven que Rigby logró llegar donde se fue Mordecai, pero vieron antes de que Rigby vio recuerdos del pasado junto a Mordecai, así sabiendo que sí son verdaderos amigos pero con sus defectos, pero toparse con Mordecai ve Rigby que Roth lo estaba amenazando con una pistola, pero así comenzó una batalla de Mordecai y Rigby vs Roth, pero al supuestamente matarlo o al tirarlo a una alta altura, pero pasan a una escena de que Rigby pide disculpas y Mordecai también por ser duro con él, y Rigby pidiéndole que si muere que le diga a Benson que haga una estatua de bronce, pero Mordecai no quiso dejar a Rigby morir por sus errores, ya que este quiso también ser parte de la estatua, pero preocupan a sus seres queridos si no lo matan primero la radiación, ya que estos cargan el plutonio, pero Roth ha revivido poniéndose en medio de estos dos con el plutonio, pero lograron gracias a Texmo con una espada láser logró Rigby matar a Roth, aunque sus padres y hermanos se sorprendieron de les decimos de la larga lista de enemigos muertos en el pasado y futuro, así lanzando después el plutonio, logrando destruir el tiempo nado, pero pasa el estribillo, terminando el video, pero todos se pregunta qué pasó después. CJ. ¿Y qué pasó después? Guillermo. Bueno, vean lo siguiente. En la pantalla. Dicen que intentaron construir una máquina del tiempo con el plutonio del señor Ross y destruyeron el laboratorio de ciencias. Sí. Ok, ¿puedo explicar? Irás a la cárcel, Ross, y ustedes dos llamaré a sus padres. Ambos están expulsados. ¡Momento! Antes de irse, debo decirle algo al señor Ross. Perdón por arruinar el juego del campeonato estatal, señor Ross. Sé que amaba mucho eso, y si no hubiera sido por mí, pudieron haber ganado. Lo siento. ¿Ah? Es lo que esperaba oír. ¡Vaya!
Me siento mucho mejor ahora, ¿saben? Estaba pensando en un complicado plan para vengarme de ti, pero ahora no quiero hacerlo. ¡Ja! Ahora creo que podemos ser amigos. ¿Quieren ir por una hamburguesa? Yo invito. ¿Qué dice, director decano? ¿Vamos por hamburguesas? ¡No! ¡Irá a la cárcel! Es cierto. ¡Ahora camine! ¡Au, au, 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 au! ¡Por favor! ¡Lo siento! Afuera de la pantalla. Todos veían que al día siguiente el accidente del laboratorio de ciencias, viendo el director de Anne lo que vivió al expulsar a esos dos, pero ahí Rigby pide disculpas hacia Roth por arruinar su partido de voleibol. Así Roth se pone feliz porque Rigby pidió disculpas por de todas formas Roth se para la cárcel. Guillermo. Sigan viendo que sigue. En la pantalla. Parque. Aunque eran realmente geniales, espero no convertirnos en ellos. Prometo nunca dispararte con un láser. Prometo que yo no lo haré tampoco. Bueno, supongo que eso es el final de esta historia. Al día siguiente. Mordecai, Rigby, un nuevo día, un nuevo comienzo. Llegaron algo tarde, pero podemos trabajar en eso. ¡Mordecai y Rigby! Pollo, res. Ok, son $3.95. ¿Cuánto dijiste? $3.95. Ok, aquí tienes. ¿Podrías lanzar la comida? Tenemos algo de prisa. ¡Gracias! Mapache, fue una mala idea. Vamos tarde. No es tarde. Nunca llegaremos tarde de nuevo. Salto en el tiempo. Afuera de la pantalla. Todos verían que Mordecai y Rigby del presente y los empleados del parque se despidieron de los Mordecai y Rigby del pasado, pero veían que habían traído al Mordecai del futuro al presente para que se reúna con su mejor amigo del futuro, prometiendo que no se disparan entre sí, así desapareciendo los IOs del futuro. Pasando el día siguiente, pero veían la casa con el techo hecho una mierda, o sea destruido con resto del choque de la máquina / nave del tiempo. Pero llega un Benson feliz, diciendo para que se reúnan para una reunión, pero estos no estaban. Pero veían todos que Mordecai y Rigby conservaron el vehículo comprando un burrito, diciendo Mordecai que es una mala idea que llegaran tarde a trabajar, pero Rigby usa la máquina para ya no llegar tarde de nuevo, así finalizando el video. Guillermo. ¿Y qué les pareció? Los seres queridos que no sabían de sus aventuras. Increíble / sorprendente / eso lo van a vivir. Pero Mordecai y Rigby estaban nerviosos de que sus familias y seres queridos y otras personas se preguntaran qué más pasara. Guillermo. Bueno, no hubo más momentos después, pero vayan a descansar porque verán algo después que mostrará 3 eventos en un solo video, pero eso será después para que se pongan tranquilos de las locuras, pero como dije, vayan a descansar. Y Mordecai y Rigby, hay consolas de nuevas generaciones en la sala de estar para que jueguen videojuegos, pero después vayan a descansar porque los juegos que están en las consolas son épicos, unos buenos, unos difíciles y unos fáciles más o menos. Madre de Mordecai. Pero sabes que se levantarán muy tarde para la próxima reacción. Guillermo. No se preocupen, el tiempo que jueguen se cansarán después, pero la próxima reacción será en 2 días después, así visiten, pero no se pasen en investigar en lugares prohibidos, quedan advertidos. Así todos se retiran, pero Mordecai y Rigby querían saber qué tipos de juegos habla Guillermo, así yendo para jugar y ver qué juegos hay. Guillermo. Esto fue largo, pero bueno, ahora tengo que ver los capítulos de la Guerra de los Formatos, o mejor ponemos a reaccionar otros universos, eso lo voy a pensar. Fin de capítulo.